La entrevista. Encuentro con los protagonistas. Ayer finalmente se conoció, se hizo una conferencia, el tema fue ampliamente difundido, esta convocatoria del MIDES y el PNUD, también UNICEF y CEPAL, organismos de Naciones Unidas que han estado trabajando en el tema, con representantes que también hicieron trabajo de campo. Fue ampliamente difundido por todos los medios de comunicación, estuvimos nosotros también en la cobertura. ¿A qué me estoy refiriendo? Al relevamiento sobre las personas en situación de calle en Montevideo. Algo que la última vez que el director de Evaluación y Monitoreo del MINE, Juan Pablo Labat, nos acompañó aquí, hacíamos referencia en aquel entonces un trabajo que estaba proyectado para llevar adelante, que parecía muy importante, que tiene cifras que son duras y la confirmación de tendencias, pero sobre todo, a mi entender, lo que pone sobre la mesa es la evidencia necesaria para ¿y ahora qué? Porque se supone que a partir de esto se definen las políticas públicas. Juan Pablo Labat, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, un gusto como siempre estar con ustedes, igualmente, pudiendo compartir información y reflexiones. Bien, a ver, el informe señala que 995 personas fueron relevadas en refugios de la Secretaría de Estado, de MIDES y demás, 960 en la calle. Este fue un trabajo que se hizo entre las 0 hora y las 6 de la mañana, la noche del 9 de abril. Participaron más de 250 voluntarios que recorrieron más de 900 kilómetros de Montevideo. Perdonen que esté tirando muchas cifras, pero es la base de lo que se dio a conocer ayer. Fueron relevadas 2.038 personas en situación de calle, 1.043 que se encontraban en intemperie, 995 en refugios. Y esto, comparado con los datos obtenidos en el último relevamiento de este tipo, 2016 se ubicaba ayer este trabajo, hay un aumento del 18.4%, según indicaron las autoridades en la presentación de los datos. 9 de cada 10 personas en situación de calle varones, un promedio de edad de 38 años, 3 de cada 10 afrodescendientes, unos 15 extranjeros, 17% que son del interior del país, una edad promedio de la primera situación de calle de 25 años, un 17% que declaró haber pasado menos de un mes en calle y el 40% menos de 6 meses. Seguramente vamos a volver a cada uno de estos datos. Lo que quise poner sobre la mesa son los números que nos van a permitir avanzar. Juan Pablo, antes que nada, de esta forma como se encaró, con este ejército de personas saliendo a la calle a hacer relevamiento, con muchos de ellos agentes de los organismos internacionales que habitualmente no realizan estas tareas, ¿es la primera vez que se realiza un trabajo de estas características con esta profundidad? No, es la segunda vez que se hace esto. ¿Porque aquel de 2016 fue similar? El 2016 fue similar. De hecho, uno de los propósitos de este trabajo era replicar metodología 2016. A efectos comparativos. A efectos comparativos y además porque este tipo de cosas son temas de investigación social en el mundo. Y este tipo de trabajos que hacemos en Uruguay, capaz que porque también somos un país chiquito y muy accesible, también están en la punta en lo que se hace en términos de relevamiento, ¿no? Es decir, nosotros tenemos más de 10 años de trabajo de investigación con gente en situación de calle. En general lo que se hace en el mundo es lo que se dice el avistamiento, ¿no? Que es un conteo sincrónico, o sea, en el mismo día, en un conjunto de horas de la gente que está en calle, dividiendo sectores de la ciudad para que lo recorran personas, y no en general no se entra en contacto con las personas, cosa que nosotros hicimos en los primeros relevamientos de 2006-2010, pero que ya para era 2016, algo ocular nada más. Un relevamiento ocular, sí, por distintos criterios, ¿no? Algunas veces se arguyen criterios de seguridad, otras de tiempo, otras de invasión, ¿no? De la privacidad de las personas, ¿verdad? Pero bueno, dado la magnitud del fenómeno y dado la preocupación política que el fenómeno tiene, desde la política con mayúscula, que es qué nos está pasando, a la política con minúscula, que es cuánto tiempo ocupa en el debate político este asunto, nos parece que bueno, valía la pena ir a una metodología que si bien es más invasiva y más intensiva en recursos humanos, pero nos puede explicar mucho mejor el fenómeno. Nos puede traer otro tipo de retornos en términos de contactos con la población para conocer detalles que uno no sabe. Nos puede lograr identificar personas que además después son cruzadas, ¿no?
las identidades de las personas son cruzadas con el debido cuidado de conservación de los aspectos personales, ¿no? Con distintas instituciones que proveen información para poder entender algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, antecedentes penales o vinculación con el sistema de salud, consumos. Los registros de consumo son bastante más declarados que a partir de registros administrativos. Entonces ahí hay un mix. Información que se recoge a partir de la declaración de las personas, ¿tá? Obviamente del porcentaje que accede a declarar, pero que es mucho. Arriba del 60% de personas acepta, ¿no? A pesar de que muchas veces la estamos despertando para hacerle un conjunto de preguntas, ¿no? Cosa interesante también que preguntaban algunos, alguna gente nos ha planteado, ¿no? Decir, bueno, no cualquiera accede a contestarte un conjunto de preguntas personales cuando lo despertás de noche, ¿no? Claro, además imaginémonos el cuadro, ¿no? Durmiendo en el frontal de un edificio, sí. No en las mejores condiciones, en el piso, y de golpe se encuentra que lo despiertan 4 o 5 personas paradas alrededor de él. Sí. No es el mejor cuadro, ¿no? No, pero no es el mejor. Hubo un dato revelador, más allá de, ahora vamos a ir a la profundidad, al detalle, y más allá de los porcentajes de aumento, de lo que ya conocemos, pero algún dato que a ustedes como investigadores les haya otorgado un panorama distinto, una visión distinta, por ahí quiero ir. Yo creo que hay dos datos sobre los que conviene reflexionar. En primero, hay una gran estabilidad en las características, ¿no? Hay unos cuadros comparados. Es verdad lo que decías tú, de que la gente retenga todos estos números es imposible, ¿no? O sea, ni los investigadores se sientan y tienen que mirar la presentación, claro. ¿no? Tuvimos que hacer una presentación de media hora ayer o más, o 35 minutos, para ir detalle a detalle de los números, porque son muchos y muy confusos, y algunos buscan comparar en el tiempo y otros buscan cuantificar, y son cosas distintas. Yo creo que uno de los hallazgos principales que vienen creciendo los antecedentes en las trayectorias de las personas de haber pasado por instituciones totales, ¿no? De haber pasado por cárcel o de haber pasado por INAU, ¿no? Eso viene creciendo, ¿no? O sea, el porcentaje de antecedentes. De aquellos que están en la calle hoy, ¿cuántos han pasado? El 70% ha tenido experiencia de privación de libertad, ¿verdad? Y eso es creciente. Es creciente, ¿sí? Entonces, tenemos dos cosas que van creciendo juntas, la cantidad y la antecedencia. Por lo tanto, se confirman algunas hipótesis que nosotros planteábamos en el 2016, que son hipótesis, ¿verdad? Que estos también son elementos confirmatorios, tampoco es una demostración contundente, ¿verdad? Porque no hay posibilidad de hacer un registro de vida, aunque realmente ahora estamos invirtiendo cada vez más en investigación, y de hecho vamos a poner un equipo de antropólogos a estudiar en detenimiento la construcción de las trayectorias de las personas, pero lo que sí vemos es hay un volumen importante de personas que tiene riesgo de calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, dentro de ese volumen muy importante que puede ser de decenas de miles de personas, ¿no? Porque hay muchas situaciones vinculadas a pobrezas, ¿tá? Pero algunas que tienen particular potencia, ¿no? En esa predisposición, ¿no? Y entonces ahí es donde encontramos sectores de mayor riesgo. Es como decir, bueno, todos estamos expuestos a determinadas enfermedades, pero algunos que tenemos determinadas prácticas de vida, tenemos mucho más riesgo más vulnerables. Somos más vulnerables. La primera conclusión que se me ocurre de eso que tú decías, de un 70%, 7 de cada 10 tienen antecedentes de haber pasado por el sistema, cárcel o instituto de menores, la primera conclusión que me aparece es lo complejísima que es la reinserción a la vida después 70 solo de cárcel, si juntamos el otro son 80. Bien, o sea, el quiebre ahí, uno de los quiebres está en que salen de la reclusión y no encuentran dónde. No tienen contención, no tienen familia, exacto. No tienen nada. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer el diagnóstico más sociológico, es decir, acá hay algo que se rompió, ¿verdad? Y por eso nosotros centramos el desarrollo conceptual de esto en el concepto de los vínculos. ¿No? Si la gente que está en calle puede tener distintos grados de pobreza o venir de trayectorias, ¿no? En general más vinculadas a la pobreza que otras cosas, no solo, hay algún universitario también,
¿no? Hay gente con el bachillerato terminado también, hay gente con ciclo básico terminado también. Hay 1000 historias. ¿No? Cada historia es deslumbrante. Sería bueno que ustedes recogieran algunas de las historias que contaba ayer la gente del PNUD y de UNICEF que estuvieron participando, porque en este censo salieron, con nosotros, salieron personas de las distintas agencias de Naciones Unidas, del UNFPA, del PNUD, de CEPAL y de UNICEF. ¿tá? Todos ellos salieron con nosotros, participaron del relevamiento, entrevistaron a las personas. Entraron en contacto con una realidad que desconocían. Entraron en contacto con todo, con el dispositivo, que es un dispositivo muy potente que se hace para organizar todo esto, la recorrida de los 900 kilómetros en una sola noche, con un montón de gente voluntaria. Eso requiere un equipo gigante de coordinación, claro. Una infraestructura muy importante que los propios agentes de Naciones Unidas reconocían que de hecho no había muchos dispositivos de esa potencia para hacer este tipo de cosas. Decías, algo se rompió. Algo se rompió. El problema vincular es el problema fundamental en esto, ¿no? Es decir, podemos encontrar personas con los mismos perfiles poblacionales, ¿sí? En cualquier otro, en muchas otras partes, ¿no? De lo que atiende la política social sin estar en calle. Entonces a esto hay que agregarle que algo se rompió. Lo que se rompió es el vínculo con la familia, es el vínculo con la comunidad, con el barrio, ¿no? Es decir, la situación de no puedo volver a mi barrio, ¿verdad? Porque hay relaciones de vínculos complejos y de vínculos peligrosos. Conflictivos, peligrosos. Conflictivos y peligrosos, ¿no? Están los vínculos conflictivos. Esto no defiende a las personas, ¿verdad? Si hay personas que han sido expulsadas de sus hogares por situaciones de violencia, porque recibieron violencia o porque ejercían violencia. Claro, hay razones, ¿verdad?, por las cuales no pueden volver, pero el hecho es que no pueden volver. Pero el hecho es que no pueden volver. ¿Y cuál es la opción? Esto no es una defensa de nadie, ¿verdad? Ni del hogar expulsor ni de la persona expulsada, de ninguna manera. La descripción de una situación. Exactamente. Sí. El conflicto, como muchos conflictos familiares que se dan, y que muchas expulsiones familiares que se dan, pero que se solucionan de otra manera porque la persona tiene otros activos. Exacto. ¿Verdad? Entonces ahora, cuando lo que reina en esto es la ausencia de activos, y además muchísimas veces vinculado a situaciones de consumo compulsivo, de consumo problemático, claro, la capacidad de un adicto, en general alcohol y pasta base, que son las principales sustancias, de conseguir activos, de sostener algún tipo de conducta social que le permite insertarse en algún lado, son muy bajas. ¿Verdad? Entonces, esa situación, Juan Pablo, perdóname, tenemos 62% que están absolutamente solos en la calle. Sí. 62. Ahí tenemos esto, ¿no? Es decir, y sin embargo otro montón que no están solos, ¿no? Porque esa es otra cosa interesante de ver, ¿no? Mucha de esta gente tiene un contacto no cotidiano, pero sí periódico, con sus familias, con algún miembro de sus familias en general, no con toda su familia, ¿verdad? Pero siempre reciben algún tipo de auxilio. Bien. Y otra de las cosas que ha cambiado y que parece preocupante es que se ha empezado a retirar el apoyo de los vecinos y el apoyo de los comerciantes. Mira. ¿Sí? Que es lo que ha bajado en cierto, no mucho, pero ha bajado. Que ejerció como dique, como contención en algún momento. Yo creo que los recursos acá son los contactos familiares, los contactos vecinales, por decirlo de alguna manera, claro, y donde obviamente los comerciantes que quizás, por ejemplo, que producen comida o cosas por el estilo pueden ser privilegiados, ¿verdad? Y las instituciones, ¿no? Y en este caso se ha mudado. Ese contacto ha crecido con las instituciones y ha decrecido con las... Y eso es una pauta bastante alarmante del asunto, de mostrar cómo de una manera o de otra la sociedad está no queriendo ver más este problema ni estar en contacto con este problema, y lo plantea o lo relega a que sea el espacio institucional el que se ocupe, ¿no? Y eso de pensar que sea el espacio institucional el que se ocupe, en cierto sentido es razonable porque hay un agudo, ¿no? Porque hay un problema profundo, estructural, pero también tenemos que entender de que sin quererlo, porque esto no es la voluntad de nadie, ¿no? Además, esto no creo que sea esto, pero de una manera o de otra se va desplazando de vuelta hacia la totalidad institucional. Es decir, aquellas personas que vienen egresadas de instituciones totales tienen una altísima incidencia en el fenómeno de calle, y además hay una tendencia a que la sociedad entienda de que de ellas también se tienen que ocupar las instituciones. Por lo tanto,
que hay una anécdota acá de uno de los de PNUD que contaba, no me acuerdo si era PNUD o de UNICEF, que decía, yo le pregunté al muchacho qué es lo que querría tener, ¿no? Y lo que me dijo fue una familia que me quiera, ¿no? Y es estremecedor pero para la gente que está en calle, para los equipos de calle, eso no es estremecedor, eso es todos los días. Claro, Juan Pablo, generalmente apuntamos a resumir en un perfil cuando hablamos de la gente de calle, ¿no? Consumo y problemas psiquiátricos. Sí. Son dos variables que están presentes, pero no son generales. ¿Está cambiando el perfil? A ver, contanos. No hay un cambio en el perfil, pero hay diferencias. A ver, primero que nada, nosotros cuando hablamos de calle y refugio. Y es porque a los ojos de la política con minúscula, eso capaz que no es importante, porque lo único que le importa a la gente que está tirada en la calle, porque es la que no quiere ver. Yo no quiero ver esto, lo voy a barrer para abajo de la alfombra, por favor que venga alguien a barrer esto para abajo de la alfombra. Es el mismo público objetivo. Y abajo de la alfombra está el MIDES, ¿no? El MIDES es la institución que vive abajo de la alfombra, ¿tá? Entonces la sociedad en muchas cosas quiere barrer abajo de la alfombra y que alguna institución se haga cargo de esto, ¿no? Y yo no quiero tener nada que ver de esto, ¿no? Pero no, dentro de esto, cuando uno abarca a la población entera y mira también la gente que está en refugios, también encuentra gente de mayor edad, ¿verdad? Encuentra problemas psiquiátricos tratados y no tratados, ¿tá? Encuentra el reconocimiento de muchas personas de que necesitan ayuda y no tienen nada, ¿no? Y encuentra lo que yo le llamo un efecto asilo. Y digo un efecto asilo con toda la intencionalidad, porque estamos en una política mundial de desasilamiento, ¿no? Estamos en una política mundial de desmanicomialización, de desarmado de instituciones totales, porque tienen estas consecuencias y porque se han visto grandes aberraciones adentro de las instituciones totales. Que terminan siendo depósitos, violación de derechos humanos de todos colores. Ahora, a veces uno se pregunta qué va a pasar cuando terminen de cerrarse todas las instituciones que de una manera o de otra proveen este servicio. Porque capaz que nos fuimos para el otro lado, ¿verdad? Capaz que nos fuimos para el otro lado y que yo sé que da mucho trabajo regular y controlar instituciones de larga estadía, que es un dolor de cabeza. En eso está la reglamentación de la ley de salud mental. Sí. Ahora, hay una población que votó con los pies que quiere un asilo, ¿sí? Y esa población está en los refugios del MIDES. Son los primeros que están en la puerta para entrar, está esperando un lugar calentito y un platito de comida, porque por sus falta de capacidades sociales, por el deterioro que la vida tiene encima y porque además ya tienen algunos años más. Porque ese promedio de 38 años se constituye de gente de 20 y de gente de 55 o de 60, ¿verdad? Y esa gente que está más al final de la vida, con una vida bastante cascoteada, precisa cuidado, ¿no? Y entonces, esa es una de las cosas que hay que pensar. Es decir, hay una población que, llegada a determinada edad, deja de ser autoválida, ¿sí? Pero no por los achaques que nos trae la sobrevida de la que estamos gozando, lo que vivimos al principio del siglo XXI, de pasar de los 80 o demás cuestiones, que también es algo que genera dependencia y discapacidades. Estamos hablando de gente que tiene eso muy adelantado. A los 45 o 50 años, después de una vida muy cascoteada, le pasan cosas así y no tiene recursos. Algo parecido, en el fondo, incluso más extremo, es la discusión sobre la población trans, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, ¿qué pasa con una persona que vivió muy mal toda su vida, ¿no? ¿Cuál es su expectativa de vida y cuál es su expectativa de desempeño social en determinada situación cuando ya los activos de vida que tenía no están más, ¿verdad? Porque aquel que cuida coches y que o que hace changas o que es vendedor ambulante, en determinado momento empieza a perder motricidad, movilidad, ¿verdad? O el alcohol y el consumo empiezan a hacer daños más profundos en el sistema motor, en el sistema nervioso, y empieza a reducir cada vez más sus capacidades y con ello su capacidad de ingreso. Claro. ¿Verdad? Entonces, está bien, son conductas que la sociedad no quiere tener y no las promueve, más o menos, ¿no? Porque en el consumo promueve todo la sociedad. La sociedad promueve todo tipo de consumo, ¿verdad? O sea, pero se supone que el consumo siempre está asociado a la felicidad.
¿no? Después asistimos a este problema que tenemos de obesidad creciente, de alcoholismo, o de alcoholismo, de drogadicción, de consumo de estupefacientes. ¿No? O sea, tenemos un consumo de estupefacientes impresionante, ¿no? Ya empezaron los niños, además, ¿no? Ahora, ¿no? Ya no es un problema de los adultos, ¿no? Ya nuestros niños están en esta situación. Y bueno, y eso nos trae esta configuración. Pero yo quiero hablar de otra cosa que me parece fundamental para entender el problema. Y hay un error sistemático en el análisis de este problema, y un error en el que incurren todos los políticos, incluso mucho del oficialismo, que es considerar el problema de situación de calle como un problema de stock. ¿Tá? Yo tengo en calle 2.000 personas. No, por favor. Yo salí el 9 de abril a calle y encontré 2.000 personas. ¿Tá? 2.038. El 10 de abril pueden ser 2.054, el 11 de abril pueden ser 2.022, ¿tá? Y capaz que me viene una semanita, un veranito en el medio, y encuentro 2.100. Claro, ¿verdad? Es un tema que yo pensaba romper por ahí. Hay una cuestión, debe haber hasta características estacionales. Hay por una supuesto que hay cantidad de características situaciones que estacionales. atraviesan eso para que el número fluctúe. Por supuesto, ¿no? que hay Y características esto es una foto de estacionales. un día. Pero además es una foto de un flujo. O sea, yo digo, hay que pasar de la idea de foto de un stock a la idea de película de un flujo. ¿Tá? O sea, hay que mirar la película. Si en el correr del año me pasan 5.000 personas por el refugio, sabiendo que la mitad de los que están en calle no quieren ir, yo digo que, con una hipótesis muy sencilla, por situación de calle en el año pasan 7.000 o 8.000 personas. ¿Tá? De las cuales, en forma permanente, ¿no? Yo ponía el ejemplo del hospital, porque es muy bueno, es decir, entiendo. No todos vamos al hospital el mismo día, ¿verdad? Ahora, por el hospital pasan muchísimas más personas que las que el hospital atiende en un esas día. 800 camas cubiertas significan 5.000 personas. Significa muchas más, ¿verdad? Sí, y esto es así. El 80% de las personas que fueron relevadas en el 2016, ¿sí? El 80% hoy no están en calle. No estaban ese día. No estaban ese día, ahí está, no estaban ese día. De este dispositivo que entre refugio y calle, porque a la gente de calle también se la atiende, ojo, no pensemos que la gente de calle está tirada, hay 2 equipos móviles todo el día trabajando para sacar a la gente, convenciéndola. Obviamente que nosotros no hemos incurrido en esta idea de traer la pala mecánica, levantarlos y llevarlos a un depósito y ¡pum!, ponerlos. Por ahora nosotros no aceptamos esa política, pero hay gente trabajando en eso. Y sin dejar de reconocer de que es un enorme problema sobre el que hay que aumentar la eficiencia, ¿no? Muchos que obviamente no aceptan irse. Hay mucha gente, claro, que Muchísima, la mitad de la gente no acepta irse, incluso declara que va a ir, pero no va, ¿verdad? Y hemos tenido cosas que hemos mejorado en los dispositivos de recepción para que sea más amigable, para que sea más fácil. Ya hay muchas cosas que se vienen implementando fruto del monitoreo permanente del asunto para mejorarlo. Ahora, en los últimos años pasaron más de 20.000 personas por los refugios. Por calle más, seguramente. Ahora, Juan Pablo, esa mirada que tú decís, equivocada, que va al stock y el stock puntual y a la foto, también afecta negativamente a las estrategias, las políticas. Es decir, gastamos mucho esfuerzo en combatir en apagar el fuego día a día y no miramos cómo combatir ese potencial riesgo de incendio que tenemos a nivel global. ¿Puede ser por ahí? Hay eso. ¿Nos explicás ahora después de la pausa? Sí. Seguimos conversando con Juan Pablo Labat, director de evaluación y monitoreo del MIDES, a propósito del relevamiento sobre las personas en situación de calle en Montevideo que se daba a conocer ayer. Juan Pablo, antes de la pausa quedamos en eso, esa mirada que apunta a la foto solamente, que también contagia al sistema político y a ustedes, a las autoridades, no les permite a veces definir las mejores políticas, porque uno supone que estos datos son para eso, ¿no? Para definir políticas públicas. Sí, claro. Yo creo que hay... es importante reconocer la inversión en construcción de información para hacer esto, ¿no? Es decir, acá hay una inversión enorme de trabajo humano para poder hacer esto, que además es respetuoso con el enorme trabajo humano que se hace para sostener esto. Digo, porque yo en esto a los primeros que quiero reconocer en esto es a los trabajadores de calle, ¿no? O sea, la gente que trabaja todos los días, escuchando todas estas historias que contadas de a uno pueden dejarnos una noche de insomnio, pero que realmente son crudas y que están todos los días en los refugios y en las calles.
Pero bueno, sobre el tema que planteábamos de cómo abordar el problema de cómo cortar el flujo, de cómo detener esto. Bueno, lo primero que hay que reconocer es de que, dada la enorme variedad, ¿no?, de perfiles de personas que están, de historias de vida, de trayectorias, la persona vulnerable de estar en calle es mucha, ¿no? Mucha más de lo que naturalmente entendemos. O sea, no hay nada más alejado de la realidad que pensar de que esto es un problema de 2.000 personas, por ejemplo. ¿Está? Es decir, a ver, ¿nuestros hijos mañana pueden estar en calle? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. O sea, la accidentalidad que lleva a que una persona esté en calle no tiene que ver con que efectivamente yo haya logrado tener una educación. Por supuesto que cuantos más activos familiares se tenga, mucho menos probable. Redes mucho más eficientes y servicios de mercado, ¿verdad? Si uno tiene un problema con un hijo adolescente y consulta a un conjunto de médicos, recurre a un conjunto de cosas que cuando está en cierta posición económica accede, y en otra posición económica le cuesta más. Claro. Los servicios públicos en todo este tema de consumo siguen siendo bajos en relación al problema, pero son bajos en la sociedad en general. También los privados son bajos en relación al problema, ¿verdad? Y ahí tenemos uno de los problemas vinculares principales. Ahora, el problema de cómo cortar la violencia social en la que estamos viviendo, que lleva a una creciente modalidad delictiva, ¿no?, que a eso le tenemos que agregar, aunque a mucha y a buena parte de la oposición le cueste reconocerlo, una creciente eficiencia policial, que lo que nos trae es una tasa de encarcelado cada vez mayor, con un programa de egreso de cárcel malo, o sea, inexistente, en el sentido de que lo que hay es ínfimo para lo que se precisa, desde el trabajo adentro de las cárceles al trabajo afuera de las cárceles, reconocido por todo el mundo, porque esto no es algo que el gobierno quiere ocultar, porque rompe los ojos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos factores de alto riesgo, por decirlo de alguna manera, que determinan el proceso de calle, ¿no?, que son de una enorme complejidad: consumo de drogas, ¿verdad?, o privación de libertad, ¿no?, más otros, salud mental y demás, que con lo que se arreglan son con políticas públicas más fuertes. Bien, ¿y con esto qué hacemos? Porque tú decías antes también, entre algunas de las respuestas que daba la gente a la que consultaban en situación de calle, es que no tiene nada y necesita ayuda. Bueno, la ayuda, entre otros, tiene que llegar a ustedes. Entre otros tiene que llegar de nosotros, pero ¿qué hacer? Es muy difícil solucionar una vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cualquiera de nosotros que tenga un familiar o un amigo que está pasando por un momento difícil sabe que esas cosas no son apretar un botón, ¿no?, especialmente cuando hay daños estructurados y talados hace mucho tiempo. Entonces, el acceso a dispositivos básicos es lo que hoy ofrece el Estado. Son dispositivos básicos, muy básicos, ¿verdad?, que permiten un proceso de socialización, que permiten sostener un mínimo de higiene, un mínimo de alimentación, ¿no? Y que después, no siempre se logra. Que no siempre se logra, ¿verdad? Pero es un piso, ¿no? Sobre eso hay que poner más. Hay que poner más en términos de socialización, hay que poner más en términos de vinculación con el mercado de trabajo, pero ahí ya es donde uno empieza a tener la necesidad de un contrato con la sociedad. Es decir, bueno, en esto nos pasa lo mismo que nos pasa con los jóvenes pobres. Es decir, por favor, ¿quién le va a dar trabajo a estos muchachos? Sí, viven en Marconi, está bien, pero quieren trabajar, ¿no? Es decir, y si yo declaro que vivo en Marconi, no trabajo, ¿no? Y así tenés un montón de cosas donde vos decís, pero ¿cuál es la posición de la sociedad de esto? Porque, en el fondo, todas estas personas fueron expulsadas de sus propias familias. No las inventó el Estado. ¿Se entiende? Entonces, y son problemas crecientes y complejos que requieren soluciones caras, ¿verdad? Y además crecientes en cantidad, ¿no? Porque tenemos cada vez más presos, ¿verdad? Porque tenemos un montón de adictos que no están debidamente tratados, porque tenemos un montón de patologías psiquiátricas que no son abordadas, ¿no? Pero nosotros hacemos un llamado a psiquiatra para tratar esto, no se presenta nadie, ¿no? Entonces, está muy bien reclamarle al Estado que haga las cosas. Ahora, cuando el Estado le reclama a la sociedad, bueno, a ver un grupo de psiquiatras que vengan a trabajar en esto, a ver uno que diga yo, ¿no? Entonces, es donde uno empieza a decir, pero lo tenemos que repensar de nuevo como sociedad. Tenemos que dejar de hablar del pichi que me hace caca en la vereda, para entender y ellos y nosotros, ¿no? Para entender de que esa persona
es una persona como yo, que tuvo una trayectoria de vida muy distinta a la mía, que puede tener cuotas de responsabilidad, pero seguramente también tuvo una estructura de oportunidad muy distinta. Lo que pasa es que la gente, Juan Pablo, dice, bueno, ese no es problema mío, ahí que se ocupe el Mides, yo pago mis impuestos, la gente dice eso. Pero la gente también tiene hijos, y ellos mismos, y los que dicen eso, han pasado por trayectorias de estas que las solucionaron por los activos que tenían. Si no los hubieran tenido, ¿dónde estarían? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es invitar a pensar a la población de que está muy bien exigirle al Estado, que siempre está bien exigirle al Estado, incluso a nivel de regulaciones, incluso a nivel de promoción de políticas. O sea, el Estado siempre es el primer responsable, pero yo como sociedad tengo algo que aportar, tanto en la reflexión como en la construcción de todo esto imaginario, de no empezar a entender al resto de las personas que son distintas que yo como alguien amenazante que viene a quitarme mi bienestar, ¿no? Y que es el pleno y puro responsable de toda la desgracia que tiene él y que tengo yo. Porque eso también es un mecanismo muy instaurado, ¿no? Sí. O sea, la sociedad en general siempre tiene esta costumbre, esto los sociólogos lo estudiamos mucho, de buscar la forma de echarle la culpa a otro. ¿No? Decir, bueno, está de esto que yo no puedo progresar, porque le pagamos mucha plata a los pobres. Mentira, no es así, no es así. Que yo no puedo, no tengo esas oportunidades porque vinieron un montón de inmigrantes y me sacaron el trabajo. Bueno, no. Entonces, entramos en ese tipo de generalidades que lo único que hacen es cultivar el odio. Juan Pablo, yo quiero saber cuánto tiempo hace que esa gente está ahí, está estudiado. ¿Hace 2 meses, 3 meses, hace un año? Hay gente que está hace unas semanas. Claro. La mitad de la gente hace menos de 6 meses. Y algunos salen y vuelven. Y sí, pero esto que yo le decía hoy, pero ¿cómo la mitad hace menos de 6 meses? Entonces vamos a trabajar con ellos. Bueno, ojo, capaz que hace menos de 6 meses que está ahí, pero hace 3 años también estuvo ahí, ¿verdad? Y en el medio, ¿qué pasó? Y bueno, es muy difícil de estudiar todo esto, y son las cosas que estamos haciendo. Sí, trazabilidad es bravo, ¿no? Y es muy bravo trazabilidad de personas que no están institucionalizadas en ningún lado. O sea, sobre los refugios tenemos un cierto control, pero es lo que primero que vemos. Van cambiando rápidamente, ¿verdad? Tenemos una población crónica, ojo, que es esto que yo les digo, el efecto asilo. Que están siempre en el refugio y que hace 3 años que están en el refugio, ¿verdad? Y es esto. En general son las personas más envejecidas y más enfermas, están tratadas a nivel de salud, están tratadas a nivel de salud, invalidez absoluta y tienen la lucidez de decir preciso ayuda. Está bien. Claro. Juan Pablo, en este relevamiento, y lamentablemente nos quedan pocos minutos, pero ya volveremos porque hay que seguir con esto. Familias, pues eso es otra cuestión de la que muchas veces hablamos. Del perfil de los números que se salen ayer no se desprende una gran presencia de familias con menores de edad, como tuvimos en otras épocas. No, esto es un problema el problema de esto es la soledad. Está bien. ¿Qué datos hay de familias? ¿Aparecieron? Familias no hay, o sea, no hay familias en calle. No hay familias en calle. Cuando esto está hablando de estadísticas, siempre hay casos que contradicen la estadística, ¿no? Sí. Lo que no hay niños en calle. No hay niños en calle. Y no hay niños en calle por una sencilla razón. Esos 2000 y tantos que registraron, ninguno es niño. Ningún niño. No. Eso es interesante. Es interesante saber de que en los relevamientos que se hicieron a principios de esta década, 2003 y 2006, niños en calle se contabilizaron hasta 1000 y más de 1000. ¿Sí? Cualquiera que tenga un poquito más de memoria podrá recordar, ¿no? Las barritas de gurises, ¿no? Que corrían por la Plaza Libertad, que subían a los ómnibus, que limpiaban parabrisas y que eran todos niños, además. Sí, me acuerdo, ¿no? Perfecto. Eso no existe más en Uruguay. Y no existe más, entre otras cosas, porque hubo una política intensiva para que no exista y porque hay una política permanente para que no exista. Que es decir, usted encontró un niño en calle, su primer deber no es armar un lío bárbaro, es llamarme a mí no, al INAU, a la línea azul del INAU, para que vaya ahora mismo a sacarlo de ahí. 0800 5050. Sí, y eso funciona, ¿verdad? Funciona. Sí, funciona, y por eso no tenemos niños en calle, ¿no? Obviamente que tiene todo este otro contrafuerte de que tenemos un montón de niños institucionalizados esperando un hogar. Sí. Que eso también hay que pasar de cuenta a la sociedad. Es decir, bien, el Estado actuó. Lo sacó de la calle, lo sacó de la calle, el Estado actuó, la justicia deriva permanentemente en algunos casos bastante discutibles, para ser desfamiliarizados, ¿sí? Para ser recluidos. Otorgados en adopción también. Otorgados, sí. Bueno, ahí es donde empieza a fallar la sociedad. Es decir, porque nosotros podemos tener gente amontonada para adoptar niño recién nacido. Porque hay gente que no quiere hermanos, no quiere niños y grandes. Yo no sé qué cola hay para adoptar niños de 10 años.
¿Dónde está la sociedad que tanto reclama? Bueno, ¿se entiende? Es otro y tema claro muy que es un delicado. tema, pero yo lo que quiero entender es que esto no es una valoración moral. Sí, está lo que bien. quiero decir, esto es parte de la sociedad que nosotros tenemos que conocer para definir líneas de política. No podemos seguir pensando de que vamos a hacer cuestiones ideológicas muy buenas. No, a ver, la sociedad funciona así. Tengamos en cuenta la realidad para funcionar. Pero en esa realidad tengamos en cuenta todos estos datos. Está bien. Y ya casi nos tenemos que ir, pero a ver, Juan Pablo, concreto. Ustedes ayer dieron a conocer el reglamento. Obviamente ustedes ya lo han estudiado desde el momento en que tienen los números y los datos sistematizados y sacaron sus conclusiones. Este paquete de información determina alguna modificación de curso, alguna acción puntual en las políticas que ustedes desarrollan o no. A ver, en esto, el sistema institucional que atiende esto es un sistema grande y complejo, y los servicios requeridos para mejorar la performance del sistema son de distintas instituciones. Claro, pero a ver, ¿hay algo que les hizo decir, bueno, acá tenemos que apretar un poquito más, acá tenemos que mover este curso, o acá había una discusión pública planteada sobre un fenómeno que, según varios periodistas, incluso, no sé si son periodistas o periodistas disfrazados, planteaban 5.000, 7.000 personas en calle con algunas cuentas de almacenero, que dijimos, bueno, los equipos de calle no ven eso, el monitoreo de calle no ve eso, pero esto está tomando un problema público. Es cierto el crecimiento, todos lo vemos, midámoslo, porque la dimensión de la política se hace a partir de la información. Claro, está bien, pero eso son los datos, los números. Y ahora, a ver, ahora ustedes tienen que discutir todos los que trabajan en Intercalle, que son muchos, el Ministerio del Interior, el INAU, la Intendencia de Montevideo, el MIDES, ACE, y acá hay que discutir vivienda, ¿no? Y hay que discutir mucho, ¿no? Porque muchas de esas cosas... de nuevo. Sí, claro. No me haga hablar de salud mental, porque pero bueno. Me vuelve loco la salud mental. Sí, es un tema interesante, Juan Pablo, y tiene mucho que ver con esto, por eso. 100%. Bueno. Juan Pablo, estamos cerrando ya, pero yo quiero puntualizar algo, ¿no? Me parece importante, institucionalmente importante para los uruguayos en general, aunque suene demasiado pomposo, que pueda ponerse sobre la mesa un estudio de estas características con el respaldo y la legitimidad que le pueden dar también todos los organismos internacionales que trabajaron en él. En un momento tan particular, estamos en pleno proceso electoral, a 30 días de un primer paso en la elección, que nos va a tener y nos tiene hace rato todo el mundo discutiendo estos temas, que también se cuelan en la campaña, con mayúsculas y con minúsculas. Y que la institución, Estado, ponga sobre la mesa números que además le son desfavorables, y que no se mida, o por lo menos no se refleje al ponerse los números, una cuestión de oportunidad, a mí me parece que es algo que debemos reconocer. Yo creo que la política con mayúscula, que es la que está preocupada de los asuntos de la población, merece estas cosas, ¿no? Y merecería sí el respeto de hacerlas, ¿no? Y supongo que además para los equipos de cada uno de los candidatos que trabajen y que le interesen estos temas, esto es un insumo valioso. Ojalá lo tomen con la profundidad que corresponde. Está publicado en la página web del MIDES. Cualquiera puede acceder y tiene allí la información. Todo lo que hacemos nosotros está publicado. Bien. Nos quedaron enorme cantidad de cosas para conversar. El mes que viene vamos a presentar un libro sobre esto, mirá. así que será otra oportunidad para un libro profundizando en todas las situaciones, incluso en eso que contabas que en estas historias personales. No sé si va a llegar a historias personales, capaz que a fin de año, pero bien. Estamos trabajando recién, empezando en profundizar en historias personales. Las historias personales, el problema que tienen es que son muy espectaculares y a veces muy entretenidas, muy buenas para la prensa, pueden ser un bestseller, pero realmente la política no se hace de historias particulares. Exacto. ¿No? Se hace de todo lo otro. Podríamos haber también entrado en una campaña muy sensacionalista de historias particulares, la verdad, no apoya la política con mayúsculas. Y bueno, será oportunidad para volver a conversar, Juan Pablo, muchas gracias como siempre. Juan Pablo. Para volver a conversar, Juan Pablo, muchas gracias como siempre. Juan Pablo. Para volver a conversar, Juan Pablo, muchas gracias como siempre. Juan Pablo. Para volver a conversar, Juan Pablo, muchas gracias como siempre. Juan Pablo. Para volver a conversar, Juan Pablo, muchas gracias como siempre.